Hola, muy buenas a los amigos de la música tradicional de la gaita del whistle. Esta semana toca vídeos de whistle, así que vamos a repasar hoy lo que es otro tipo de danza llamada slip jig. ¿Vale? Vamos a repasar qué es, vamos a tocar uno de esos temas y espero que os guste, como todos estos vídeos que espero os estén animando porque veo que la gente está respondiendo, hay más suscriptores, esto da gusto trabajar así. Que nada, empezamos con los slip jigs. Muy bien, pues el término slip jig se refiere tanto a un estilo de música irlandesa como a un tipo de baile irlandés y lo encontramos en un compás de 9×8, ¿vale? 9×8. Lo veremos luego en la partitura y analizaremos un poco lo que vamos a tocar. Junto al reel, a las gigas o al hornpipe, este estilo de slip jig es uno de los más conocidos como el mundo del step dance irlandés o bailes con zapatos blandos. En el pasado era un estilo que no utilizaban los hombres para bailar, mientras que luego más adelante en el tiempo, pues ya a día de hoy lo bailan tanto como hombres como mujeres, pero a nivel de competición es un estilo que sigue permaneciéndose siendo una cosa de mujeres, ¿vale? A nivel de competición. Por ejemplo, que puedo contaros, toda esta amalgama de bailes irlandeses tenemos que pensarlos como bailes que tenemos aquí en España, tipo pasodoble, se me ocurre el tango, pero no es en España, es en Argentina, está claro, ¿no? Son bailes típicos de las zonas, en este caso pues tenemos varios bailes en Irlanda. Y puedo poneros un ejemplo de un espectáculo que se creó con este tipo de bailes, que es Riverdance, que os voy a poner un vídeo corto para que lo veáis. Y son bailes que se utilizan en el día a día de ellos. Entonces, todo este tipo de piezas que estamos tocando son parte de su ecosistema de bailes, ¿vale? Entonces, el slip jig no deja de ser uno. Os dejo ahora un vídeo corto de Riverdance para que os hagáis una idea de ese espectáculo. Es un espectáculo que utilizan bailes irlandeses para crear todo un show. Entonces, imaginaros la importancia. Incluso aparecieron en Eurovisión en el año 94, ¿no? Es un espectáculo, con perdón, de la hostia, pero con bailes tradicionales de Irlanda, ¿vale? Entonces, os dejo con ese vídeo corto. La verdad que es increíble cómo también utilizando la tradición, la música de ese país, hicieron ese pedazo mega espectáculo que se llama Riverdance, que sigue utilizándose a día de hoy. Incluso, bueno, vemos versiones un poco aplicadas en pequeñas zonas, como por ejemplo en Madrid, quiero recordar que había un espectáculo que acompañaba a grupos folk, entonces imaginaros, eso la verdad que crea una unidad de espectáculo brutal. El tema que vamos a tocar de slip jig va a ser que se llama The Butterfly, la mariposa, ¿vale? Y es un slip jig que a mí personalmente me gusta mucho y suelo tocar bastante. Entonces, como siempre, vamos a analizar la partitura y luego os dejo el playback para que toquéis encima de ello. Entonces nada, vamos a ver qué vamos a tocar hoy. Estamos aquí delante de la partitura. Lo primero que vemos es, bueno, el título de Butterfly, la mariposa, slip jig. Y vemos que tenemos un 9×8. Vimos que es un ritmo que es característico de este tipo de danza, ¿vale? Pues el 9×8 aparece aquí al comienzo de la partitura y luego vamos viendo que aparecen como tres partes diferentes, ¿vale? Como siempre os la marco aquí. Esta va a ser la parte A. A ver si la colocamos de una manera que no quede... eso es. No pise la nota. Parte B. Muy bien. Y la parte C. Luego este final sería una coda que podríamos indicar como eso, ¿vale? Que es un final un poco como para rematar la canción. Bien, en la parte A vemos que tenemos la nota más alta un Do, no tenemos que hacer las notas altas ni irnos hacia arriba. En la parte B sí que se lanza hacia las notas altas, llegamos hasta un La alto, ¿no? Y luego en la parte otra vez C, pues nada, llegamos a un Fa de nota alta y bajamos. Es un tema que para mí me parece muy interesante para tocar. Existe un par los irlandeses hacen set de canciones, ¿no? Cogen esta canción con otras dos, por ejemplo, y montan un set completo, ¿no? Que sería un tema completo para hacer un tema musical de un disco, ¿no? Creo recordar de Chieftains, incluso, bueno, pues este tipo de grupos más míticos de la música irlandesa, pues este tema la verdad que se utiliza bastante.
y a mí me gusta. Entonces, pues nada, una vez analizada la partitura, sabemos que tenemos que tener en cuenta que las notas altas las tenemos en la parte B. Hay que trabajar esas notas altas. Un día me pararé a hablar técnicamente cómo podemos mejorar esas respiraciones, cómo podemos mejorar esa técnica de soplado para que las notas nos queden súper guay y que suene todo bastante uniforme, ¿no? Que no peguen unos saltos muy grandes. Y ya veréis que esta canción, la verdad, que nos pide movimiento, nos pide acción y nos pide tocarla bien. Entonces, nada, explicada la partitura, vamos a interpretar este tema y a Bien, pues a ver, acabáis de tocar, si puede, igual nunca lo tocasteis, vuestro primer Sleep Jig, ¿vale? De Butterfly, de la mariposa. A mí me gusta mucho, es un tema que incita, pues eso, a bailar, la verdad. Que yo creo que sí que cumple ese principio de querer bailar. Y nada, pues en el siguiente vídeo vamos a ver las marchas, ¿no? Que es un tipo de música que utilizamos ya no solo en música irlandesa, sino más géneros. Así que os invito a ver el siguiente vídeo que va a hablar de las marchas. Así que nada, os espero y creo, y si os gusta algo, si queréis decirme, quiero aprender no sé qué cosa, pues me lo decís y lo revisamos en el canal, que para eso está. Este canal es para vosotros. Yo aquí soy un mero instrumento de vuestro aprendizaje. Pues nada, os espero en el siguiente vídeo, así que nos vemos.